El Señor ha prometido estar con nosotros. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré, dice el Señor. Así que tengamos la seguridad, tengamos la certeza que Él nos acompaña. En esta oportunidad vamos a estudiar una porción de la Sagrada Escritura y el énfasis por el agradecimiento a Dios en esta noche va a ser porque nos sustenta, Él sostiene, Él suple, Él provee. Vamos a ubicarnos en el primer libro de Reyes, capítulo 17. Primer libro de Reyes, capítulo 17, desde el versículo 1 en adelante, allí vamos a centrar nuestro estudio. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuelve al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo mandaré a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Gobernaba Israel el rey Acab. Se había casado con una mujer llamada Jezabel, que tenía como práctica o como su dios a Baal, y había introducido en Israel el culto a Baal. Y fíjense la lógica que tenía el culto a Baal. Consideraban que Baal era el dios de la lluvia, el dios que fertilizaba la tierra. Así que cuando llovía y nacía la grama, reverdecían los árboles, nacía el trigo, nacían las plantas, o crecían, reverdecían, ¿a quién le daban gracias? A Baal. Le daban gracias a Baal porque supuestamente la lluvia que venía del cielo la enviaba Baal. Entonces, como era Baal el que les daba la lluvia, según ellos, entonces el que le mandaba la lluvia, que era Jehová, el Dios real, cerró la llave. Cerró la llave. Y utilizó a Elías para cerrar la llave y le dice: dile a Acab que no habrá lluvia, que le pidan a Baal que les mande lluvia. Yo no les voy a mandar más lluvia. Y como Baal era el producto de la imaginación, porque así son los ídolos, entonces hubo una gran sequía en Israel, terrible, terrible. Y el profeta Elías, Dios le dice, como la cosa se va a poner más dura en Israel, vete hacia el Jordán, al arroyo de Querit, y allí yo voy a mandar unos cuervos para que te sustenten. Te van a llevar carne y pan en la mañana y en la tarde, y en el arroyo o del arroyo vas a poder tomar agua. Qué tremendo, ¿no?
un asunto verdaderamente increíble, pero interesante. Elías se fue al arroyo de Querit. Allí había agua, pero no había comida. Pero Dios envió unos cuervos, y los cuervos le llevaban pan y le llevaban carne. ¿Dónde consiguieron pan? ¿Y dónde consiguieron la carne y asada? Porque ya iba lista. Elías no la cocinaba, no la asaba. Esa iba lista y adobada, aliñada, con sal. Y le llevaba en la mañana y le llevaba en la tarde. 2 veces al día. 2 veces. Pero fíjense ustedes la manera maravillosa como Dios obra, que rompe cualquier lógica humana. Las cosas más difíciles las hace Dios. Lo más difícil. Si había una gran sequía y había hambre y los cuervos conseguían pan, ¿qué es lo más lógico que hiciesen ellos? Comer. Y si conseguían los cuervos carne, ¿qué es lo lógico que debían hacer los cuervos? Comérselo. Pero iban y le llevaban al profeta. Y comían de lo que el profeta, y comía el profeta de lo que los cuervos le llevaban. Y para la sed había agua en el arroyo de Querit. Dios es el Dios de las cosas más difíciles. De lo más complejo, Dios lo resuelve. Y parece que a Dios le gusta cuando la cosa se pone más difícil para Él resolverla. Y sus hijos a la expectativa, a ver cómo la va a resolver el Señor. Dios le había dicho a Elías que iba a mandar a los cuervos a darle de comer. Y Elías se fue al arroyo. Pero ¿qué pensaría? ¿Qué pensaría? ¿Y cómo será eso? ¿Cómo será eso? ¿Cómo vendrán? ¿Será verdad? ¿Cuánto pan traerán? ¿Qué sabor tendrá? ¿Será que tengo que cocinar la carne o viene lista? En la Biblia, la Biblia no es un libro, es la carta de Dios para encontrar en ella las grandes bondades, misericordias y cosas imposibles que Dios hizo. ¿Ustedes recuerdan cuando Dios le prometió a Abraham un hijo? Y le dice, te daré esta tierra y a tu descendencia. Y Abraham se llamaba padre de multitudes. ¿Y cuántos hijos tenía? No, pues ninguno. Ninguno, no tenía. Y si hubiese tenido Abraham con Sara a los 45 años, a los 35 años, un hijo que hubiese pasado. Eso no era un milagro, porque eso es lo más natural del mundo, ¿verdad? Pero a los 95 años, Sara da a luz. Ellos no tuvieron un hijo, tuvieron un milagro. Isaac no fue un hijo, fue un milagro. ¿Recuerdan aquel ciego que el Señor consiguió ciego de nacimiento y le dice, ¿qué quieres que te haga? Cosa ilógica, ¿verdad? No, que me traigan por ahí unos helados de fresa con crema. ¿Qué iba a pedir? Que recobre la vista. Y entonces el Señor agarró y le echó barro en los ojos. Imagínense ustedes, no veía y ahora le echó barro en los ojos. Y ahora, si no veía y le untan barro en los ojos, ve menos.
Es lo que dice la lógica humana, pero la lógica de Dios funciona diferente. Entonces le dice, ve al estanque de Siloé y lávate la cara. Al fin y al cabo, ¿qué le iba a quitar la ceguera? ¿El barro? ¿La saliva? ¿El agua? ¿O qué era? El Señor. ¿Y acaso no se había lavado muchas veces la cara en el estanque de Siloé? Y fue y se lavó. ¿Y qué sucedió? ¿Vio cómo derribó las murallas de Jericó el Señor? Le dice a Josué que prepare a toda la gente, que vayan los soldados delante, 7 sacerdotes con 7 trompetas de cuerno de carnero, otro sacerdote con el arca del pacto y el resto del pueblo detrás, en silencio. ¿Y quién dijo que así se tumba una pared? En silencio, todos los días una vuelta, y solo se escuchaba las 7 trompetas de cuerno de carnero, en orden, una vuelta diaria, una vuelta diaria. Y el séptimo día, 7 vueltas. ¿Y qué sucedió el séptimo día? Ahora sí griten. Yo me imagino trayendo a Josué a nuestros días, a nuestro tiempo, haciendo una junta administrativa en nuestra iglesia y diciéndole a la hermandad que van a tumbar una pared dándole vuelta. ¿Qué dirían los miembros de la junta? ¿Qué diríamos nosotros? A ver. Una locura. Mire, yo tengo una mandarria en la casa, yo la puedo traer. Yo tengo una barra, yo tengo un pico. No, yo tengo un amigo que tiene un hidromartillo, un martillo hidráulico o un tractor. No, es como Dios dijo, que hay que darle vuelta en silencio. Dieron las 7 vueltas, el séptimo día, gritaron todos. ¿Y qué pasó? Ahora, ¿qué fue lo que tumbó las murallas de Jericó? ¿Los gritos o Dios? Pero de verdad que era ilógico que cayeran con los gritos, ¿verdad? Y dándole vuelta. Pero así lo mandó el Señor. Ahora los cuervos, que no son nada caritativos, ¿han oído ustedes eso? Cría cuervo y te sacarán los ojos. ¿Ah? No son nada caritativos ni tienen buena fama, entonces ellos le llevaban comida allí. Pero fíjense que ahora, después de varios días, se seca el arroyo. No dice que los cuervos dejaron de llevar comida, sino que se secó el arroyo. Y entonces vino palabra de Jehová diciendo: levántate y ve a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Se secó el arroyo, entonces no hay ningún problema. Vete ahora a Sarepta de Sidón, que queda bien al norte, y allí yo he mandado y he ordenado a una mujer viuda para que te sustente, porque ya aquí terminó tu estadía en Querit. Ahora en Sidón, en Sarepta de Sidón. Yo me imagino ahora a Elías pensando en la travesía hasta Sarepta de Sidón, pero Dios había ordenado y le había preparado y había comisionado a una viuda para que lo sustentara. Si Dios había preparado a esa viuda para sustentarlo, probablemente era una viuda más o menos acomodada, heredada. ¿Sí? Si bien no era una viuda millonaria, debió haber tenido solvencia.
Y cuando él llega allí a la ciudad, a la entrada de la ciudad de Sarepta de Sidón, se consigue a la mujer. Se consigue a la viuda que Dios le había dicho. Entonces, dice el versículo 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Mire, ya ahí la cosa comenzó mal. ¿Cómo consigue a la viuda? Buscando leña. Y si andaba buscando leña, ¿cómo creen ustedes que estaba la situación económica de ella? No tiene un sirviente que busque leña. Ella misma anda buscando la leña. Y parece que el hijito no buscaba leña porque estaba muy pequeño. Además, más adelante nos vamos a dar cuenta por qué ella misma andaba buscando la leña. Entonces Elías le dice, mira, mujer, dame agua. El arroyo se había secado, había caminado mucho, imagínense la sed que tenía. Y ella dio la vuelta para buscarle agua, porque por lo menos agua sí había. Y cuando ella da la vuelta para buscar el agua, entonces Elías le dice, mira, también tráeme una torta de pan. Tráeme pan. Un bocado de pan en tu mano. Bueno, agua había, pero pan. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía, ¿cuántos leños? Ni siquiera un bulto de leña, eran 2 palos de leña, 2 leños. Para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Imagínense ustedes qué tremenda esperanza tenía esa pobre mujer. Ella sabía qué tenía en la casa, y lo dice aquí. ¿Y por qué lo sabía? Porque la harina se guardaba en unas tinajas de barro, no era vidrio. El vidrio más o menos sabe uno cuánto hay, y las vasijas de aceite también eran de barro. Para hacer el pan había que meter la mano en la vasija, y ya ella sabía cuánto había. Dice, ¿cuánto? Un puñado. Un puñado. ¿Y cuánto había de aceite? Tan poquito que tenía que doblar, casi que de manera vertical la vasija. Ya ella sabía que ahí no había aceite. Así como cuando nos pasa a nosotros que se acaba el aceite y uno dobla y comienza a caer las gotitas y el aceite es como a la sangre, porque demora en caer, ¿verdad? Y después cuando uno lo pone así, entonces se amontona el aceite abajo, pero cuando uno lo voltea, no sale. Y aquí por lo menos en el plástico y vidrio uno sabe, pero en la vasija de barro no se sabe. Pero ella sí había calculado que había para hacer 2 pancitos, uno para ella y otro para el hijo. Y luego dejarse morir. ¿Usted se imagina qué es saber que ese es el último pan que me voy a comer en toda mi vida? ¿Ah? ¿A qué sabrá ese pan?
¿A qué puede saber ese pan? Comérselo, ese debe ser un pan bien amargo, ¿verdad? Sabiendo que es el único pan o el último pan que yo me voy a comer. Y después de eso, la muerte, porque no voy a volver a comer. Y para una madre debe ser bien duro, porque ver a su hijo comer sin él saber que es el último, porque para los niños las cosas no se acaban. Para los niños las cosas no se acaban. Quiero más galletas, es que se acabaron. No, busque ahí. No, ahí no hay, pero vaya a la bodega y me trae, allá hay. Decían los hijos míos pequeños cuando pedían algo, yo les decía, es que no hay plata, pero vaya al banco, en el banco hay plata. Ellos no sabían cómo funciona el asunto del dinero. Ese niño se iba a comer el último pancito, pero él no sabía que era el último pancito. Él iba a pedir más. Qué dolor para una madre, ¿verdad? Pero lo más terrible es que el profeta de Dios le dice: haz como dijiste, pero hazme a mí primero. Hermanos y hermanas, si usted hubiese estado ahí cerquita y escucha al pastor Elías Tisbita que le dice a la viuda que le haga a él primero, ¿qué hubiese dicho usted? Abusadores. Qué hombre tan abusador, ¿verdad? Mal testimonio. Y eso que es el pastor, el profeta. Ahora, qué falta de consideración, ¿verdad? Qué falta de consideración del profeta, del líder espiritual, que pide para él primero, cuando él ya le dijo a la señora que solo tiene un puñado para él, para ella y para el niño. Para él no hay. Y ahora pide para él primero. Y si para él es primero, no hay para un segundo. Falta de consideración, abuso u orden de Dios. Miren, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. ¿De dónde? Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Sabe quién me dijo esto? Elías le dice: ¿sabe quién me mandó a decir esto? Dios. En el corazón Elías no quería hacer eso. La lógica le decía a Elías que no lo hiciera. Pero ¿quién le había dicho? Dios. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos. Miren, le hizo a Elías y Elías comió, y después ella fue y agarró la tinaja donde estaba la harina, metió la mano y salió otro puño. Volteó la vasija de aceite y salió aceite. Hizo pan y comió ella y comió el hijo.
Pero cuando les volvió a dar hambre, volvió a meter la mano en la vasija, en la tinaja, otro puño de harina, la vasija con aceite. ¿Durante cuánto tiempo? Mucho. Durante muchos días. Muchos días. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor? Un milagro. Ahora, escuchen esto. Pasaron varios días y siempre había pan. Siempre hubo pan hasta el día que comenzó a llover y hubo cosecha. El niño no se murió, ni ella se murió. Siempre hubo alimento. Y abundante. Ahora, ¿cómo analizaría esa señora el después? ¿Qué tal pensaría ella? ¿Qué tal si yo no hubiese hecho esto? Si no le hubiese hecho caso al profeta de Dios, del Dios de Israel, no de ella porque ella era sidonia, era fenicia, sí, era fenicia, pero creyó en el Señor. Para ella Dios fue primero, porque cuando ella le dio al profeta, realmente le estaba dando era a Dios, y Dios no necesitaba que la viuda le diera comida a Elías, porque comida le dieron los cuervos. Realmente lo que Dios hizo fue mandar a Elías para bendecir a esa mujer y a su hijo. Realmente Dios envió a Elías fue para darle Dios bendición a esa familia, pero no le dio hasta que ella no puso a Dios en primer lugar. Fue Dios primero, ahora Dios hizo la provisión durante muchos días. Al fin y al cabo, Dios no estaba interesado que ella diera. Dios estaba interesado era en darle a ella. Y le dio. Yo me imagino que esa mujer, cuando veía a su hijo, después de 1, 2, 3, 4, 5 semanas, 3 meses, 4 meses, 5 meses, y el muchacho rellenito, con los cachetes coloraditos, nutridito, creciendo, robusto, no hacía sino darle gracias a Dios. Gracias a Dios, porque para ella ese último pan iba a representar el final para su familia, para su niño y para ella. El niño en menos de un mes tenía que haber muerto de hambre, y ella también. Ahora, cuando lo veía nutridito, robusto, rozagante, ella no podía sino agradecerle al Señor, y agradecerle al Señor porque Dios la inspiró para hacer eso, porque cualquier mujer sin ser inspirada por Dios hubiese dicho: degenerado, ¿cómo se te ocurre que te voy a dar mi comida, la comida de mi niño para usted? ¿Quién la convenció? Dios, a través de lo que dijo. El Señor dijo: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija menguará hasta que venga la lluvia. Ella creyó y así sucedió. Miren, hermanos, Dios no envejece. Dios es eterno. El mismo Dios que sostuvo a los patriarcas y sostuvo a esta mujer, a Elías y a su iglesia a través de todos los tiempos, es el mismo que nos sostiene a nosotros. Es el mismo.
Y es probable, hermanos, que cada uno de los que estamos aquí tenga una experiencia similar. Puede que sea más pequeña o pequeñita, pero igual un milagro. Igual un milagro. Miren, hermanos, en el año, por ahí como en el 2016, en plena crisis alimentaria terrible, yo recuerdo que lo que lográbamos comprar en las colas, yo siempre guardaba en una pipa de plástico, harina, casabe, aceite, algunas cositas así, para mandarle a la familia en Falcón, porque en Valencia se conseguía un poquito más las cosas. En Falcón lo que se conseguía era pura yuca, y tenían la yuca ya aborrecida. Y un día un pariente dijo: voy para Falcón, si va a mandar algo me avisa. Y yo voy donde está la pipa. Y la pipa tenía bastantes cositas. Y digo yo: voy a mandar algo de aquí. Y saqué algo. Y de repente dije: no, voy a mandar todo. 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 Y que ellos lo repartan allá entre todos, lo que puedan. Y agarré y saqué todo. Y quedó la pipa limpia. Ni gorgojo le quedó. El pariente me estaba esperando frente a la iglesia y le entregué la bolsa y entré a la sociedad de jóvenes. Y estando en sociedad de jóvenes me llama un hermano y me dice: pastor, ¿dónde está usted? Era un hermano de otra iglesia. ¿Dónde está usted? Yo estoy en la iglesia, espéreme ahí. Y eso, hermano, no, que necesito hablar con usted. No había pasado una hora que había mandado la encomienda. Y entonces me llega con la camioneta y me dio un poco de harina. Y casi que llené la pipa otra vez. Y hace como un año, otro testimonio, yo venía de Valera para Barquisimeto. Hermano, una cosa que a mí me impresionó mucho, porque no pude echar gasolina en Valera. Venía con medio tanque de Valera a Barquisimeto. No pude echar gasolina. Y me dijeron: en Arenales se consigue. Y llego a Arenales con un cuarto de tanque. Y está una cola corta. Me alegré. Y me dice: estamos esperando la gandola. Estamos esperando la gandola. Cuando uno ve la cola corta se alegra. Pero es que no hay. Oiga, terrible. Pero espérela, y esperé una hora. Y no llegaba nada. Más bien llegaba más caro. Y se está haciendo tarde. Un cuarto de tanque. Oré al Señor y le dije: Señor, yo me voy. Me voy. Y me fui para Barquisimeto. Hermanos, miren, la aguja no bajó. La aguja no bajó. Yo he oído testimonios de eso y no le he prestado atención, porque a veces uno tiene que vivirlo para uno sentirlo. Hermano, llegué con un cuarto de tanque a Barquisimeto y no llegué ni siquiera a la bomba de gasolina. Llegué a la oficina de la Unión a entregar unas cosas que mandaron de Valera, y después de atender varias cosas en la oficina me fui para la bomba, echar gasolina. Allá no había cola. Un cuarto de tanque y la aguja no bajó y el flotante estaba bueno.
y está bueno todavía. Así que la historia de la viuda de Sarepta de Sidón es real, es real. Y usted y yo lo podemos vivir. Lo hemos vivido posiblemente en grados menores, medianos o grandes, pero lo vivimos. Pero lo podemos vivir más, lo podemos seguir viviendo. Pero hay que accionar para poder. Si yo me he quedado ahí esperando la gandola y la gandola llega y yo lleno el tanque, no veo la mano de Dios. No la veo. Y no hubiese tenido esa hermosa experiencia, pero para mí es una hermosa experiencia. Si hubiese mandado para Coro una partecita de lo que había en esa pipa, a lo mejor el Señor no me manda más nada. No lo manda. Último testimonio. Una vez fuimos a Nirgua a una actividad. No incluía la cena y compramos cena en el pueblo. Con mi esposa y yo comimos y parecía que no habíamos comido porque quedó todo ahí prácticamente. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Son las 9 de la noche. ¿Qué hacemos con esto? La botamos, se la echamos a los perros. No, le dije, no. Y me fui para el hogar. Y consigo un muchacho, un monitor. Y le dije, mire muchacho, aquí está una comida que no hayamos a quien dársela. Se la voy a dar a usted, pero usted no se lo coma, no se la coma solo. Usted busca algún otro estudiante por aquí y comparta esta comida con él. Sí, pastor, gracias. Yo me fui para la habitación. En la mañana, cuando salgo, me llegan los dos muchachos y me dicen, pastor, ¿cómo sabía usted que nosotros no habíamos comido en todo el día? Ay, Dios mío. Y yo casi que se le echo los perros. ¿Cómo sabía usted? Yo le dije, realmente yo no sabía, pero Dios sí sabía. Dios sí sabía. Hermanos, cuando nosotros hacemos una obra para la obra de Dios, para la causa de Dios, la estamos haciendo es para nosotros mismos. La hacemos para nosotros mismos. Uno dice que es para beneficiar a la iglesia, a la obra, al reino de Dios o al prójimo. No. Al fin y al cabo, Dios lo que hace es que permite deshacernos de algunas cosas para Él proveer más. Si la viuda de Sarepta de Sidón no le hubiese dado lo que tenía al profeta de Dios, si hubiese muerto de hambre ella y el hijo. Sí. Pero qué bueno que lo hizo. Contribuir para el reino de Dios, al fin y al cabo, es contribuir para nosotros mismos. Dios nos pide no es porque Él necesite, sino para podernos dar más. Quiero darte, pero te voy a probar. Quiero darte, quiero bendecirte, pero te quiero probar. Y eso fue lo que Dios hizo con ella, y Dios lo puede hacer con nosotros, y lo hace con nosotros. Esta semana, que se convirtió a través de todos los años en un ícono para la iglesia en Interamérica, es una gran oportunidad para que nosotros cooperemos con la obra de Dios. La ofrenda de gratitud es una manifestación de agradecimiento al Señor que finalmente se retribuye abundantemente en bendiciones para nosotros. En bendiciones para nosotros. Dios lo que quiere es darnos, pero primero nos dice, ¿qué tienes para darme?
nosotros decimos, bueno, Señor, aquí tengo algo. Entonces el Señor dice, bueno, aquí tengo mucho para ti. Dios nos guarda y Dios nos ayude a entender todos los días que al fin y al cabo cooperar con su causa es cooperar con nosotros mismos. Dios nos cuide y Dios nos guarde hoy y siempre.